Hola, buenas noches. Pues aquí está el video. Les voy a dejar este video. Sabemos que la sesión debe ser en vivo, pero pues para no quedarles a deber, ¿no? Entonces, una disculpa, no sé por qué no me agarró el streaming. Supongo que es más pesado. Entonces me dejó de hacerlo en Meet. Entonces lo voy a hacer en Meet. Probablemente veamos la manera de hacerlo en Meet. Todas las sesiones las dejamos, ya la dejo grabada y ya después yo subo el video. Ajá. A lo mejor voy a tener que recurrir a otro mecanismo para asegurar que podamos hacer las sesiones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a empezar, a, a explicar. En esta, pues me presento, ¿no? Mi nombre es Claudia, yo soy química farmacobióloga, vivo en Puebla y pues voy a ser su asesora durante este módulo. Me da mucho gusto, ¿no? Veo que son muy participativos, lo cual me da mucho gusto. Y pues ojalá pueda yo ser útil en su aprendizaje durante este módulo, ¿ok? Vamos a empezar con la semana uno. Ya habíamos hablado más o menos, ¿no? Lo que se va a abordar, pero bueno, en esta sesión pues se van a abordar las indicaciones generales, las actividades integradoras, sobre todo la 1 y la 2, el pH en la vida cotidiana y la velocidad de reacción y el uso de catalizadores en mi entorno. En esta semana, pues abordaremos la unidad 1. El propósito de esta unidad es identificar los procesos químicos, las reacciones y algunos métodos de protección al ambiente. Esto es sobre la actividad que van a hacer sobre catalizadores en la gasolina, que su objetivo pues es la protección al medio ambiente. En la semana pues vamos a abordar, tienen que atender a estas actividades, la actividad integradora 1 y 2, la actividad formativa 1 y 2 también, y sus actividades socioemocionales, ¿no? Que aunque no corresponden aquí a la parte este, de la asesoría, pero sí a la parte de tutoría, pero pues sí les recuerdo que tienen que realizar. Entonces, nos habíamos quedado en las actividades integradoras, ¿de acuerdo? Decíamos que pues la actividad integradora 1 pues es quizá la que genera más dudas, porque aquí pues van a generar un pequeño experimento en donde van a observar el pH de las sustancias. Después de realizar su experimento, pues van a reportarlo en una forma de un reporte de una práctica de laboratorio y ahí es donde pues voy a ver que ustedes realizaron su actividad, ¿de acuerdo? Van a necesitar vinagre, leche de vaca, jugo de limón, refresco, detergente, leche de magnesia, cloro. Decíamos que si alguna sustancia es difícil de conseguir, por ejemplo, la leche de magnesia que me preguntaron, pues es un fármaco que se utiliza para la acidez estomacal, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, Melox, si tienen por ahí una pastillita de Melox o una pastillita de Pepto-Bismol. Aunque no estén en líquido, se pueden disolver y la sustancia tiene el mismo efecto, aunque si está disuelta o si es la presentación líquida, ¿de acuerdo? También vamos a utilizar agua y 200 gramos de col morada. La col morada se puede sustituir por algunos otros vegetales que también tienen coloración morada o roja. En este caso, por ejemplo, col morada, cebolla morada, bugambilia, jamaica, eh, pétalos de rosas rojas, por ejemplo. Entonces, si les cuesta mucho trabajo conseguirla, pueden sustituirla por alguna de esas y el efecto va a ser el mismo. También pueden sustituir alguno de estos, o sea, los recipientes no son obligatorios, como ya habíamos hablado, pueden utilizar vasitos, cucharas, trapo o algún recipiente de plástico, de preferencia opaco, para guardar su solución que van a preparar al principio. Algunos recipientes pequeños para realizar las mezclas, aunque pues los vasitos son suficientes para mezclar porque por eso van a utilizar cucharitas, pero bueno, si quieren utilizarlos pueden. Algunas etiquetas para ponerle nombres a sus vasitos para que sepamos de qué mezcla se trata, ¿no? Qué sustancias están analizando para que sepamos qué es. Y la cámara fotográfica, la cámara pues de cualquier dispositivo. Las etiquetas son importantes porque cuando le ponen la etiquetita enfrente a su vasito, pues yo me doy cuenta de que utilizaron todas las sustancias. Entonces, eso no lo pierdan de vista. Entonces, primero van a hacer su preparación del indicador. El indicador, ya mencionábamos, es la sustancia que cambia de color. En este caso, la col morada nos va a funcionar como indicador porque como es morada, al estar en contacto con otras sustancias, va a cambiar de color.
Entonces, primero vamos a preparar el indicador. La col morada se deja reposar aproximadamente 30 minutos en 20 mililitros de agua, aproximadamente 200 gramos de col. Igual si sustituyen esa col, usan la misma cantidad con eso que sustituyeron la col, si es cebolla, si es bugambilia, etcétera, más o menos la misma cantidad. La dejan reposar en agua y posteriormente agregan esto en una taza hirviendo como si hiciéramos un tecito, lo dejamos servir 15 minutos y lo dejamos enfriar. Ya que haya hervido, entonces obviamente van a obtener una sustancia azul o morada, dependiendo de lo que hayan utilizado, azulada o morada. Y entonces lo que vamos a utilizar es la solución. La solución se deja enfriar y ya que esté fría, con cuidado la filtran o la cuelan, ¿no? Con una coladerita, ya nada más para tener la parte líquida. Ajá. Ya que tengan la parte líquida, entonces ya pueden colocar su solución líquida en un recipiente de vidrio de plástico. Aquí sugieren que sea oscuro porque les decía yo que la luz del sol puede alterar el color. Entonces, para evitar algún problema de estos, pues en algo donde no le dé el sol directamente. Y si lo van a usar de manera inmediata, pues no se preocupen por cubrirlo. Ajá. Lo pueden dejar reposar un tiempo, ya una media hora, y ya posteriormente a eso, entonces ya pueden utilizar. Ajá, nada más la dejan refrigerar unos 30 minutos y ya se puede usar para la siguiente fase del experimento. Si lo van a usar al otro día, pues la dejan ahí en el refrigerador, no hay problema. Como el refrigerador es oscuro, pues no le va a dar la luz del sol directo, ¿de acuerdo? Ya que tengan su solución, entonces ya pueden utilizarla para identificar el pH. Entonces, con cada solución, con cada sustancia, perdón, van a poner una cucharada de la sustancia más una cucharada de agua. Después lo revuelven, ajá, después le ponen una cucharada del indicador y lo revuelven. Entonces, cuando le pongan la sustancia que originalmente era morada o azul, esta sustancia va a cambiar de color, entonces por eso se llama indicador. Entonces van a realizar el mismo proceso con todas las sustancias. Uno va a ser el indicador, se va a usar agua. El agua simple, el agua pura, al ponerle el indicador, se va a quedar del mismo color, del color morado del indicador. No va a haber cambios porque precisamente el agua es neutra, no tiene un pH distinto, ¿de acuerdo? Y ya va a haber un cambio de color con el vinagre, la leche, el jugo de limón y las demás sustancias, ¿no? Refresco, detergente, leche de magnesia y cloro. Aquí repetí 2 veces la cucharada de agua, pero nada más se le pone una cucharada de sustancia, la sustancia que van a analizar, y la cucharada de agua, ¿de acuerdo? Revuelven, le ponen el indicador y van a observar unos cambios de coloración. Cuando ahí se va a ver más o menos así. Entonces, pues ya dependiendo de cada quien de cómo le quedó el indicador, a algunos les quedará más oscuro, algunos, entonces a lo mejor va a haber algunos cambios en las tonalidades, pero va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces van a observar un cambio de coloración y eso va a ser su experimento. Ajá, entonces ahorita vamos a ver cómo se analiza. Esto lo van a integrar en un reporte y el reporte debe de tener los siguientes datos. Portada, obviamente con su nombre y los nombres del grupo, el nombre del grupo, el facilitador, etcétera. Van a poner un índice. En el índice recuerden que es la lista de datos o de elementos que contiene el documento. Van a poner una introducción en donde van a explicar muy sencillamente el contenido del documento con media cuartilla suficiente. En media cuartilla van a explicar que van a hacer un experimento donde van a analizar el pH de las sustancias y pues que va a servir, ¿no? Para conocer si las sustancias son ácidas o básicas, que un ácido es una sustancia que posee protones y lo que vayan a investigar, ¿no? Entonces, eso ahorita lo vamos a explicar, la parte de ácidos y bases. Pero la introducción muy brevemente van a decir qué van a hacer, ¿de acuerdo? También van a poner en el cuerpo del informe, van a explicar lo que son los ácidos y las bases, el pH, los modelos de acidez y basicidad que son de Brosten y Lowry y el modelo de Arrhenius, aproximadamente en media cuartilla. Eso se recomienda, ¿no? Pero si ustedes quieren poner más información, pues es bienvenida, ¿no? Ponen un objetivo de la práctica, el listado del material que utilizaron, la explicación del proceso realizado y las fotografías de lo realizado.
Eh, este, Son importantes las fotografías. Ajá, me preguntaron que si una por una pueden poner todos sus recipientes pegaditos, todos formaditos, formaditos, y le sacan una foto, y es suficiente con una. O sea, con una pueden tener todo lo que está ahí, el resultado, ¿de acuerdo? Y ya después van a responder las siguientes preguntas. Al mezclar las sustancias con agua, ¿se observa algún cambio? Al adicionar el indicador ácido base hecho con col morada, ¿se observa algún cambio? Entonces, cuando ustedes pongan el indicador con pura agua así solita, van a observar algún cambio de coloración. Y cuando se la ponen a otras, las demás sustancias, van a observar un cambio. Entonces, eso lo van a ustedes determinar cuando lo hagan. Ajá. Entonces, cuando lo vean, lo van a saber. ¿De acuerdo? Aquí hay una tabla en donde según los colores me van a decir el pH. ¿De acuerdo? Si Si el pH es rojo intenso, por ejemplo, significa que es menor de 2. Si es azul, si es del lado de los azules, pues significa que es más neutro. Si es verdoso, significa que es básico, por ejemplo. Entonces, eso ahorita lo vamos a explicar. Ustedes se van a fijar en la coloración y más o menos en la coloración que les dé cercana. Entonces van a ver una tonalidad y van a poder determinar más o menos el pH. El pH está dado por un número de estos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a explicar qué significa esa escala. Los resultados los pueden dar en una tabla, ¿no? Por ejemplo, yo sugiero que hagan una tabla en donde pongan los componentes, pongan el color que obtuvieron en la coloración que obtuvieron ya después de poner la col morada, el pH que ustedes más o menos consideran acertado, dependiendo a la tabla que está aquí, y posteriormente van a poner si es un ácido, si es ácido o básico, dependiendo de la explicación que ahorita les voy a dar. Ajá. Entonces, a partir de esos colores, a partir de la coloración que se dé sus sustancias, ustedes van a compararla con esta tabla. A partir de la comparación, ustedes pueden sacar un número aproximado. Obviamente es aproximado, ¿no? Porque es según su vista. Entonces, la vista varía de una u otra persona. Entonces, a lo mejor alguien lo percibe más oscuro que alguien más, ¿no? Entonces, es algo aproximado. Entonces, aproximadamente tú cómo lo ves y le vas a dar un pH aproximado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la tabla, si pueden presentar sus resultados, es una sugerencia. Si no, pues simplemente pueden decir la sustancia y el pH, si es ácido o básico, dependiendo de lo que ustedes han observado. Después de eso, van a enlistar 3 ejemplos de la vida cotidiana donde aprecien las reacciones entre ácidos y bases. Hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, el simple hecho de poner bicarbonato con limón, pues esa es una reacción de ácido-base. Ajá. Van a escribir la ecuación del vinagre, que es el ácido acético, y de la leche de magnesia. Esa es una pequeña investigación que tienen que hacer. Ajá. Hay que investigar cómo reacciona el ácido acético con el hidróxido de magnesio. Yo les voy a dar ahorita un ejemplo de otro ácido con otra base para que lo observen, y ya podrán más o menos darse una idea. Y para que se den una idea de qué reacciones ocurren en el interior de sus vasitos, que son lo que dan la coloración. Ajá. Ya que tengan todo esto, pues van a generar una conclusión. En la conclusión, más o menos de 8 a 10 renglones, van a mencionar cuál es la importancia de conocer el pH de las sustancias, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque tiene mucho que ver, por ejemplo, todos los productos que usamos de belleza, ¿no? En la piel, las cremas, los champús, no podemos usarlos en los bebés, ¿no? Por ejemplo, por lo de adulto no se usan los bebés precisamente por el pH de las sustancias, ¿no? Porque puede dañar la piel. También algunos alimentos pueden ser demasiado ácidos, pueden dañar los dientes, pueden dañar el estómago, los intestinos. Entonces, por eso es importante conocer las sustancias. ¿Cómo van a sustituir a la col morada? La van a sustituir con cebolla, con jamaica, con bugambilia o con pétalos de rosas rojas, si es que lo necesitan, ¿no? Si encuentran la col morada, pues utilicen la col morada, pero si de plano no hay manera de conseguirla, entonces pueden sustituirla por alguno de estos, o alguna de estas sustancias, ¿de acuerdo? Ácidos, bueno, entonces eso sería a grandes rasgos lo que van a hacer. Yo espero sus preguntas, si es que tenemos dudas. En el caso de ya de la teoría, los ácidos y las bases pues van a ser sustancias
que se caracterizan por un pH, ¿no? El pH ahorita vamos a ver es una escala que nos permite medir si las sustancias son ácidas o básicas. En realidad todas las sustancias que existen tienen alguna clasificación, o son ácidas o son básicas. Generalmente no lo notamos porque la acidez o basicidad son ligeras, entonces no ocasionan problemas. Pero, por ejemplo, si tenemos contacto con un ácido muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, como el ácido nítrico, el ácido clorhídrico o el ácido fosfórico, o el ácido sulfúrico, que son ácidos bastante fuertes, esos sí tienen consecuencias graves en el organismo, ¿no? Son altamente corrosivos en tejidos vivos. Entonces, eso sí se nota de inmediato su acidez. En el caso de las sustancias que están en casa, pues su acidez es bastante más discreta, entonces a veces pues ni siquiera lo percibimos, ¿no? Entonces, los ácidos se caracterizan precisamente por un sabor ácido, ¿no? Aunque su nombre suene redundante, como la naranja, el limón, ajá, entonces precisamente esos son alimentos ácidos. Este, Cuando son ácidos suficientemente fuertes, pueden corroer el metal, también corroen tejidos vivos, ajá, entonces nos pueden causar un daño en los tejidos si es que nos caen en la piel, hablando de un ácido fuerte, ajá. Y también se caracteriza porque pintan de color rojo un papel especial que se llama papel tornasol, que se utiliza precisamente para medir acidez, y se pueden mezclar con las bases, nada más que al momento de mezclarse pierden sus propiedades. Lo que hacen cuando se juntan los ácidos y las bases es perder sus propiedades. Las otras sustancias que son la contraparte de los ácidos son las bases. Las bases se caracterizan porque son resbaladizas, cambian el litmus, es el papel tornasol, lo cambian a azul, es decir, cuando están en contacto con el indicador del papel lo cambian a azul, y son menos básicas cuando se mezclan con los ácidos. Eso, es decir, cuando ambos se juntan, ácidos y bases, pierden su potencial y ya se vuelven pues prácticamente inofensivos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros juntamos ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Aquí lo tengo. Sí, es cierto. Si nosotros juntamos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, vamos a tener como resultado una sal que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común, la que todos consumimos en casa para los alimentos. Entonces, de algo tan peligroso, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, que es altamente corrosivo, al unirse con el hidróxido de sodio, que también es muy corrosivo, nada más que es una base, forman una sal que pues es completamente inofensiva y que la utilizamos en nuestros alimentos. Entonces, a eso se refiere con que pierden con que se vuelven menos ácidos o se vuelven menos básicos, ¿de acuerdo? Las bases se caracterizan porque son jabonosas, entonces la mayor parte de los productos de limpieza que utilizamos en casa son bases, ajá, por eso tienen esa propiedad de jabón. Bueno, entonces se han generado algunas teorías acerca de lo que son los ácidos y los bases. El ácido hay una teoría de Arrhenius, es una de las más conocidas, y la teoría de Brosten y Lowry. Ajá. Ellos, pues, cuando empezaron a observar el comportamiento de las sustancias, pues postularon algunos principios básicos sobre estas sustancias. Entonces, para Arrhenius, un ácido es una especie que aumenta las concentraciones de hidrógenos en una solución acuosa. Es decir, cuando el ácido se disuelve en agua, en este caso es ácido clorhídrico, cuando se disuelve en agua, se separa en hidrógeno y cloro y entonces aumenta la concentración de hidrógenos en la solución. Entonces, estos son los hidrógenos a los que se refiere, este hidrógeno verde. Ajá. Para Arrhenius, una base es una especie que aumenta la concentración de hidróxidos. Ajá. Estos grupos OH son grupos que se llaman hidróxidos en una solución acuosa. Por ejemplo, tenemos hidróxido de sodio. Cuando se disuelve en agua, se separa en sodio y en hidróxido, y entonces tenemos el hidróxido libre aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la definición para Arrhenius. Ajá. La definición para Brosten y Lowry, él menciona que un ácido es una sustancia que es capaz de donar un protón. Los protones son los hidrógenos. Ajá, así se les dice a los hidrógenos, ajá, porque solamente contienen un protón, por lo tanto tienen carga positiva, entonces se les denomina protones, pero en realidad son átomos de hidrógeno. Ajá. Entonces donan un protón o un átomo de hidrógeno. Y una base de Brosten y Lowry
es una sustancia que es capaz de aceptar ese protón. Entonces, el ácido es el que suelta el protón y la base es la que lo acepta. Aquí, por ejemplo, tenemos abajo ácido nítrico, tiene un protón. Tenemos agua, aquí el agua se está comportando como base cuando el agua tiene la capacidad de comportarse conforme con quien está enfrente. Si está enfrente de un ácido, se comporta como una base, y si está enfrente de una base, se comporta como un ácido. En este caso está enfrente de un ácido, entonces al estar enfrente de un ácido, se comporta como base. Entonces el ácido va a soltar el hidrógeno, ajá, y una vez que haya soltado el hidrógeno, se lo va a donar al agua. Y vean cómo aquí el agua, en lugar de tener 2 hidrógenos, tiene 3. Entonces se comporta como base al aceptar el hidrógeno. Y se queda libre este grupo nitrato que pertenecía al ácido nítrico, se queda libre aquí, en la solución acuosa. Todo esto es en solución acuosa. Ajá, estamos hablando de que está disuelto en agua. Este estado de agua, H3O, no, a lo mejor no lo habían visto, se llama hidronio, es una molécula que se llama hidronio, es un estado nada más momentáneo, porque no es una molécula estable, entonces posteriormente vuelve a soltar el hidrógeno y se queda como H2O. Pero aquí me está mostrando la reacción que el ácido es porque donó el hidrógeno y la base es el agua porque aceptó el hidrógeno. Ajá. A eso se refiere la teoría de Bronsted y Lowry. Uno suelta el hidrógeno y el otro lo acepta. Esta es la escala de pH. La escala de pH me muestra, es una escala que está hecha de 14 niveles. Ajá. Me está mostrando la acidez o la basicidad de las sustancias. Y como tiene 14 niveles, entonces la parte del medio, que viene siendo el 7, es el pH neutro. Ajá. El pH neutro se refiere a que una sustancia no es ni ácida ni básica. Por ejemplo, el agua generalmente es neutra, a menos que le hagan algún proceso, el agua mineral, por ejemplo, que tiene muchas sales, esa es natural, pero contiene muchas sales, entonces el agua mineral tiende a ser un poquito básica, es decir, hacia abajo, ajá, hacia aquí abajo de la escala. Pero en condiciones normales, la mayoría de las veces el agua es neutra o lo más cercano a la neutralidad. Muchos fluidos corporales, por ejemplo, la saliva, el sudor, la sangre, tienden a estar cercanas a la neutralidad, aunque no es exactamente el 7, que es el neutro, pero es algo cercano. Conforme se vaya bajando del 7 para abajo, es decir, del 7 hacia el 0, vamos a tener sustancias más ácidas. Entonces, los ácidos más peligrosos van a ser los que están más cercanos al 0. Entonces, esas, a ver, van a estar más cercanas al 0 y porque precisamente mientras más cercano al 0 se encuentra más ácida la sustancia. Del 7 para arriba, ajá, va a ser un pH básico. El pH básico significa que es más jabonoso. Si ven, por ejemplo, aquí tenemos el jabón, tenemos, por ejemplo, el refresco, ajá. Entonces se encuentran en el estado básico, es decir, del 7 para el 14. Ese es el pH básico. Mientras más a los extremos estén, las sustancias son más peligrosas. Por ejemplo, si está más de entre el 1 y el 0 y entre el 13 y el 14, entonces las sustancias son muy corrosivas para la piel. Entonces, si los tocas directamente, pues tienen efectos pueden ser muy graves en el tejido, ¿no? Y si son más cercanos a la neutralidad, pues son sustancias más nobles, ¿no? Entonces, la mayoría de las sustancias que usamos en casa o que están en los alimentos, pues se encuentran en medio, ajá, más en medio. Significa que pueden ser un poquito ácidos o un poquito básicos, pero no tanto como para causar un daño al tejido. Esta es la escala de pH. Lo que ustedes van a buscar precisamente es en qué número de estos está su sustancia, ¿de acuerdo? Los ácidos tienen sabor agrio, ya decíamos, por ejemplo, de limón, ajá. Son corrosivos para la piel si es que son muy fuertes, ajá. El limón, pues, por ejemplo, no es un ácido tan fuerte, pero también si lo pones directamente en la piel, pues causa una sensación de irritación.
Disuelven metales si son, si son ácidos fuertes. Pueden atacar metales desprendiendo hidrógeno, cambian los indicadores a color rojo, ustedes lo van a observar ahorita que utilicen su col, y también pierden sus propiedades a reaccionar con bases. Ajá. Tienen, ya habíamos hablado, pero aquí ya se en resumen sus propiedades. Las bases tienen sabor amargo, no sé si a todos nos ha pasado que el champú cuando nos bañamos se nos escurre en la boca, ¿no? Y la han probado que es amargo. Ajá. Entonces las bases, todos los jabones son bases, entonces las bases son amargas, son corrosivos a la piel, los fuertes, porque también un jabón de mano pues no nos va a corroer la piel, pero si es una base muy fuerte, que ya está muy cerca del 14, sí es corrosivo. ¿Ah? Disuelven grasas, por eso usamos los detergentes para lavar, trastes, ropa y todo lo que tengamos que lavar. Precipitan sustancias disueltas en ácido, cambian los indicadores a color azul, también eso lo van a ver ahorita que trabajen con su col, y pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos. Si ven las dos de abajo, se refiere a que si reaccionan, ambos pierden sus propiedades. ¿Cómo se ve? Pues precisamente se ve con lo que ya habíamos medio platicado, que es la reacción de neutralización. La reacción de neutralización se forma cuando un ácido reacciona con una base. Ajá. Reacciona el ácido y la base. Aquí tenemos hidróxido de sodio y tenemos ácido clorhídrico. Reaccionan y forman una sal más agua. Ajá. La que está aquí es agua, la que está aquí es una sal. Esta sal es cloruro de sodio y pues es la sal común que cualquiera de nosotros consume en sus alimentos. De dos sustancias muy fuertes, que son el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, se hace una sal totalmente inofensiva. Entonces, a eso se refiere que cuando reaccionan, pierden sus propiedades. Esa reacción es muy agresiva, entonces se debe de tener cuidado, ¿no? No puedes llegar y hacerla nada más así, porque cuando se lleva a cabo, cuando en el proceso de reacción, suelta mucha energía, genera mucho calor y puede proyectarse el producto, ¿no? Y corroer al que está cerca, ¿no? Entonces, es una reacción agresiva, pero cuando ya se lleva a cabo, cuando ya se terminó, ya formó sal y agua y ya esos compuestos ya son totalmente inofensivos. Entonces, por eso dice que cuando están en contacto ambos, ácidos y bases, pierden sus propiedades, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es en la actividad 1. Entonces, cualquier duda, estamos pendientes, ¿ok? En la actividad integradora 2 vamos a ver la velocidad de reacción y uso de catalizadores en mi entorno. Van a entregar un documento en el procesador de textos donde van a realizar una infografía, es decir, el producto principal es una infografía. Y ya en el procesador de textos, pues nada más van a pegar el link de su infografía y la conclusión. Sí, nada más aquí de comentario, sí, fíjense que la liga sea funcional, ajá, porque luego pegan la liga y la liga no funciona, no la puedo ver. Entonces nada más asegúrense que la liga es funcional, ¿de acuerdo? Van a investigar qué son los aditivos para gasolina, qué son y para qué sirven, y van a elegir alguna herramienta de estas, Easily, Infogram o Pictochart o cualquiera otra, ¿no? Canva, cualquier herramienta que ustedes ya sepan usar, pues ya a lo largo de 14 módulos, a lo mejor ya conocen otra, entonces si conocen otra, pues adelante, y si no, pues pueden utilizar alguna de estas herramientas. Van a seleccionar una plantilla con la información obtenida de sus aditivos, y con eso van a hacer su infografía. La plantilla, pues es la base de la infografía, como la imagen y el color que quieran que tengan, ¿no? Eso ya es a gusto de cada quien. Y ya que tengan elegida su plantilla y su información, entonces ya van a hacer su infografía, ¿de acuerdo? En la infografía, ¿qué debe de tener? Debe de tener un título, ajá, va a tener una definición van a definir qué es un aditivo automotriz para gasolina, van a explicar cómo los aditivos intervienen en las reacciones, acelerando las reacciones químicas sobre lo que pasa en el motor con la gasolina. Van a explicar el proceso de catálisis de la gasolina y cómo ese aditivo del que estábamos hablando, del que se definió como aditivo automotriz, cómo ese aditivo ayuda a proteger al medio ambiente. Y van a crear o van a imaginar una frase de reflexión
un eslogan. Los eslogans son las frases cortas con las que los productos se venden, ¿no? Por ejemplo, de Sabritas, ¿no? A que no puedes comer solo una, esa es un eslogan. Ajá, entonces es una frase llamativa que se queda como que impacta en la mente del consumidor y se queda ahí grabada. Entonces, van a ser un eslogan sobre la importancia de los procesos para disminuir y controlar el impacto ambiental. Todos esos componentes los van a meter en la infografía. Entonces, construyen su infografía a partir de esos datos, pegan su liga en el documento y en el documento Word van a hacer una conclusión que tiene que ser de 8 a 10 renglones, en donde hablen sobre la importancia de los catalizadores en el cuidado del medio ambiente. La conclusión ya debe de estar fuera de la infografía, la conclusión está en el documento Word y en el documento Word pues van a poner la liga con su respectiva conclusión. ¿Ok? Van a integrar un documento, todo en un documento Word, van a poner su portada, van a poner la liga de su infografía y van a poner la conclusión. Entonces, pues igual resaltamos que la infografía, pues es importante que tenga sus permisos, ajá, nada más verifiquen que los permisos estén, sean adecuados para que cualquier persona que tenga la liga pueda revisarlos, entonces yo lo pueda revisar. Y bueno, eso es en cuestión de la tarea. Y ya nada más como la teoría que sustenta la actividad, pues vamos a decir que los aditivos pues son compuestos que mejoran la calidad de los combustibles para que estos puedan ser utilizados de mejor manera. Ajá. Entonces, al poder ser utilizados de forma más eficiente, lo que hacen es que disminuyen los residuos que pueden generar contaminación, ¿no? Entonces, mejora el funcionamiento del motor, el funcionamiento es más eficiente. Al ser más eficiente, pues disminuye el esfuerzo del motor para producir precisamente esta energía para el movimiento del auto. Y entonces, pues esto disminuye todos los posibles, no desaparece, pero sí disminuye en cierta cantidad todos los gases producidos como contaminantes como producto de la combustión de la gasolina. Hay varios aditivos, algunos son específicamente para la gasolina, para motores de gasolina, algunos son para diésel y algunos son para el motor, ¿no? En este caso, ustedes se van a fijar en los aditivos para gasolina, que son, van a ser, se utilizan o se ponen cuando el tanque del auto es llenado con gasolina, entonces una parte es sustituida por el aditivo y entonces lo que va a hacer es aumentar el octanaje, esto es el rendimiento que tiene el combustible cada vez que se haga la reacción de combustión para generar energía para que se mueva el motor. Entonces, lo que hace es que promueve que la combustión, es decir, la quema o el uso de este combustible sea más eficiente. Al utilizarse de manera más eficiente, pues está generando menores emisiones de contaminantes y con esto pues estamos ayudando un poquito al medio ambiente. La gasolina, pues, es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Que se obtiene por la destilación del petróleo. Ajá. La gasolina, al estar en contacto con el oxígeno, pues, realiza una reacción de oxidación o de combustión que me produce generalmente dióxido de carbono, agua, calor y, pues, obviamente, la energía que me permite el movimiento del motor. Esta combustión no es limpia nunca, o sea, siempre va a haber un desecho, en este caso dióxido de carbono, pero por los constituyentes de la gasolina se pueden generar otros, dependiendo de la forma en la que esté reaccionando la gasolina, ¿no? Entonces puede generar, por ejemplo, dióxido de carbono, oxígeno y agua. En realidad el dióxido de carbono como tal en pocas cantidades no es tan tóxico, pero es un gas de efecto invernadero, entonces puede aumentar el calentamiento global, entonces por eso también se busca disminuir. También se puede producir algunos hidrocarburos volátiles, óxidos de nitrógeno o monóxido de carbono, que estos tres son altamente tóxicos, entonces sí, al estar en contacto directo con estos gases, sí produce toxicidad. Y lo que se busca precisamente con estos aditamentos o con estos aditivos es disminuir la emisión de cualquiera de estos gases, ya sea para que se disminuya la emisión de gases de efecto invernadero o de gases que son tóxicos directamente en el sistema respiratorio de una persona, ¿no? Ese sería el objetivo general de utilizar aditivos. Bien, bueno, entonces miren,
Pues sí, qué pena que no pude, hoy una disculpa que no pude realizar la sesión como se debe. Mañana nos conectamos a las 8. Voy a generar una liga y voy a subir el link. Ahorita voy a subir subo este video y mañana subo una liga para que nos veamos los que tienen dudas específicas, ¿no? Si ya quedamos claros, pueden empezar a trabajar, pues, pues mucho mejor, ¿no? Para aprovechar un día más. Y de todas formas, si no, yo quedo al pendiente de manera, por el foro, ajá, o por mensaje. Entonces, bueno, pues una disculpa, ¿no? La primera sesión y no pude hacerla, me disculpo. Y pues ojalá, bueno, nos vemos la siguiente semana, ya en la sesión formal de la segunda semana y mañana los que necesiten alguna asesoría independiente, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias, que tengan excelente noche. Ojalá les sea de utilidad y nos vemos mañanita. Gracias. Buenas noches.